Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta séptima temporada del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor, ahora innovación que inspira, con esta sesión de arranque. Les damos la más cordial bienvenida. Y pues quiero agradecer antes que nada a todas las personas involucradas en hacer posible cada temporada este seminario en el que nos hemos visto beneficiados con tanta innovación, con tantas iniciativas que hemos estado descubriendo. Esperamos que esta temporada no va a ser la excepción y contaremos con grandes ponencias y participantes. Para ello, también me voy a permitir presentar a los moderadores de esta temporada que nos acompañarán en las 3 emisiones que tenemos para esta séptima temporada. Quiero agradecer antes que nada a la doctora Ana Cecilia Saraí Sosa Puente, quien es profesora del programa médico cirujano odontólogo de Campus Monterrey, por acompañarnos. Doctora Ana Ceci, muchísimas gracias. Estamos muy honrados de contar con su presencia. De igual manera, extiendo el agradecimiento al doctor Arturo González Isla, quien es director de Departamento Regional de Biociencias en Campus Ciudad de México, por aceptar estar con nosotros en esta séptima temporada. Doctor, de verdad, un honor para nosotros contar con ustedes. Y sin más preámbulo y para atender el orden del día, me voy a permitir ceder la palabra a nuestros moderadores, quienes arrancarán con esta séptima temporada. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, Marce, por tan amable invitación. Un honor poder estar durante esta temporada participando. Les doy nuevamente la bienvenida a esta sesión de inicio de esta nueva temporada, que es la temporada número 7 de EMCS Talks. Les pido y les recuerdo que está apareciendo en estos momentos ahí en su pantalla el código QR, el cual es necesario escaneen para poder registrar su asistencia. Recuerden que su asistencia es muy importante y que nos permite acumular esas horas de capacitación. Entonces, si no fuera así por medio del código QR, asimismo está apareciendo ahorita en el chat el link que nos están compartiendo. Bueno, pues sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Arturo, quien va a dar pie a la primera ponencia. Perfecto, muchas gracias Ana Ceci, muchas gracias Marce por la cálida introducción y pues sin más preámbulo quisiera presentarles a nuestro primer speaker del día de hoy, el ingeniero Irving Hidrogo Montemayor, quien actualmente es director de innovación con tecnologías emergentes en el Tecnológico de Monterrey. Él ha liderado e implementado el blockchain para la emisión de credenciales académicas, el despliegue de los espacios educativos equipados con la realidad virtual, la habilitación del metaverso, Tech Virtual Campus, entre otros proyectos relacionados principalmente con la mejora en las experiencias de aprendizaje a través justo de la experimentación con estas tecnologías que están causando disrupción, como puede ser la inteligencia artificial, los biométricos, el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, etcétera, etcétera. Anteriormente también se había desempeñado como director de innovación de la Rectoría de la Zona Norte en el Campus Monterrey como director del Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa, el CDIE, y también como coordinador general de la Semana I, también en la Prepatec como coordinador académico y de efectividad institucional. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultor para la industria privada, ha realizado colaboraciones y estancias con múltiples universidades a nivel internacional y realizado también investigación en temas de educación y tecnología educativa. También ha sido profesor en los departamentos de ciencias, matemáticas e informática, tanto a nivel preparatoria y de física a nivel profesional. Y por supuesto, ya para finalizar, ha participado como conferencista y panelista en distintos foros sobre innovación educativa y tecnologías emergentes en diversos países. El título de la ponencia que nos trae el ingeniero Irving es Explorando el impacto de las tecnologías emergentes en la educación. Y sin más, adelante Irving, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Arturo, y bueno, muchas gracias a la doctora Ángeles Domínguez, a la doctora Marcela González y a todo el equipo por la invitación a participar en esta charla. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues si me permiten, voy a compartir pantalla. Déjenme. Listo. Listo, ya creo que ya estamos, ¿verdad? Muy bien.
Excelente. Bueno, pues a modo breve, queremos compartir con ustedes algunas de las tecnologías emergentes y cómo está causando un impacto en la educación y particularmente dentro de la institución, el Tecnológico de Monterrey, con la intención de, pues, que ustedes pueden identificar también oportunidades para las necesidades que tengan en sus cursos y que de esta manera les sea más fácil llegar a la mejor a algunas de estas posibles soluciones. Y pues del lugar en el cual ahorita de hecho me encuentro y que tengo el gusto de trabajar aquí con grandes colegas que hacen posibles todos estos proyectos, se llama MOSLA, Tecnologías Educativas Emergentes. MOSLA es el departamento del TEC que se encarga de diseñar soluciones estratégicas a las necesidades académicas de la institución a través de la implementación de proyectos de alto impacto que estén basados en las tecnologías que están causando disrupción. Hablamos de tecnologías como realidad virtual, impresión escaneo 3D, telepresencia, realidad aumentada, biométricos, blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial. Muchos sectores están siendo transformados por estas tendencias tecnológicas y la educación es una de ellas. Físicamente, hoy se encuentra un espacio de MOSLA en el Campus Monterrey que aperturó en el 2018 en la planta baja de Rectoría, que pueden venir a visitar cuando ustedes gusten. Y físicamente hemos abierto otro espacio también en Querétaro el año pasado. Sin embargo, el servicio y la atención es a nivel nacional, pero en estos dos puntos, en este momento nos encontramos con equipamiento y personal que podemos estarlos apoyando. Y si se encuentran en otro campus, no hay ningún problema. Igual nos contactan y a la distancia, principalmente a través del CDIE o cuando es posible a través de la videoconferencia. Y bueno, creo que la pandemia nos mostró que hay muchas cosas que podemos hacer a la distancia. También cuando se trata de enviar equipo y demás, lo podemos y lo hacemos hoy en día. Básicamente, los profesores buscan este espacio para poder incorporar actividades en sus clases y esto lo hacemos en conjunto con el Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa. Pero si tienes a lo mejor un proyecto de investigación y las tecnologías con las que contamos, que son las que anteriormente mencioné, te pudieran ser de utilidad, también te podemos apoyar para que las utilices dentro de tu investigación. Es decir, tanto el préstamo del equipo como la consultoría de cómo utilizarlas, cómo incorporarlas para que agregue valor en lo que estás haciendo, lo vas a encontrar aquí. Si se trata de tu clase, vamos a trabajarlo en conjunto del CDIE. Si es de tu investigación, directamente te podemos apoyar para ver lo que estás haciendo y poderte sugerir la utilización de alguna de estas tecnologías que pudiera ser tu interés. De hecho, en la siguiente plática de hoy, Andrés Ayala, que es parte del equipo de MOSLA, va a compartir con ustedes algo que consideramos y por eso lo elegimos, una tendencia tecnológica que les podría estar sirviendo bastante a ustedes, tanto para la parte de las clases como la parte de investigación, que es la parte de biométricos. Entonces, ahorita terminando estos 20 minutos de participación, Andrés les va a contar más al respecto. Cuando observamos que uno de estas tecnologías tiene el potencial de impactar transversalmente a toda la institución, generamos proyectos institucionales. Algunos ejemplos de ellos son la emisión de las credenciales académicas en blockchain. Hoy en día, cuando nuestros estudiantes se gradúan de las carreras de medicina, pero también de preparatoria, o cuando se gradúan de los posgrados, reciben sus títulos anclados a esta tecnología, que ahorita les voy a contar un poquito más. O las zonas VR, que son espacios con equipamiento de realidad virtual en donde los estudiantes van y realizan las actividades diseñadas por sus profesores. De hecho, pues de las primeras actividades más famosas que se hicieron en la institución con ese tipo de tecnología son precisamente de medicina. Recuerdo bien la materia de sistema locomotor y digestivo, morfología básica, como dos de ellas. Actualmente, más de 30,000 alumnos al año hacen uso de estos espacios. Ahorita les contaré un poquito más a detalle sobre ello. O el Tech Virtual Campus, que es el metaverso de la institución que también compartiré en un momento con ustedes. Y hay otros proyectos que se encuentran en desarrollo, también a nivel institucional, como el uso de la inteligencia artificial para el análisis de emociones y con esto poder mejorar la predisposición al aprendizaje, que también voy a compartir con ustedes. Entonces, si bien tú puedes utilizar como parte de tu clase
estas tendencias tecnológicas, como departamento, además de apoyarte, identificamos cuando algo ya tiene este potencial de poder generar un impacto a todas las carreras, a todos los semestres, a todos los niveles y en todos los campus, y entonces generamos estos proyectos institucionales que como departamento de innovación, lo que terminamos haciendo posteriormente es transferirlos a las áreas que se van a quedar operando los proyectos. Por ejemplo, el de blockchain, pues es escolar quien hoy en día lo opera, las zonas VR son las bibliotecas y los EDIs le dan el apoyo a los profesores, por poner 2 ejemplos de ello. Modla se ha presentado tanto en el QS Imagine Education en Shortlisted como en Educos, y bueno, aquí pueden encontrar 3 publicaciones que se han hecho sobre el impacto que tiene Modla. Particularmente, y para adentrarnos en algunas de estas tecnologías emergentes, y porque el tiempo es muy corto, las tendencias que estamos viendo en el mundo es que los estudiantes, después de la pandemia, solicitan por diferentes razones y requieren, inclusive ven más valor, en tener una hibridez completa, es decir, tanto en los servicios académicos o en las clases, como en los demás servicios que rondan su experiencia en el campus. Y por esta razón hemos diseñado el TEC Virtual Campus, el metaverso del TEC de Monterrey. Quiero compartir con ustedes este pequeñísimo video. Una nueva forma de vivir el TEC está aquí. Virtual Campus, un lugar en donde no existen las barreras geográficas. Puedes convivir, asistir a eventos, conferencias y disfrutar de la vida estudiantil al máximo. Con tu avatar personalizado, puedes moverte con total libertad alrededor del campus y tener una vivencia digital como nunca. Trabaja en equipo, vive este nuevo reto y diviértete, conectando con compañeros y profesores alrededor del mundo en un mismo espacio. Tu experiencia en el TEC aún más emocionante. La interacción aquí no acaba, apenas comienza. Virtual Campus, el TEC donde tú estés. De hecho, dentro de la Escuela de Medicina tienen un edificio ahí para la parte de comunidades académicas que lo han estado utilizando la doctora Lizeth Hernández, el doctor Felicitos, ¿verdad? Que han sido promotores y creadores y diseñadores de este tipo de espacios, ¿verdad? Entre otras actividades que han hecho, ¿no? Entonces, el TEC Virtual Campus es este espacio, ambiente tridimensional que te da una presencia física y a través de un avatar puedes moverte y socializar de manera natural. En este espacio se pueden llevar a cabo tanto la vida estudiantil como las actividades académicas, es decir, directamente de las clases. Se ofrecen servicios a alumnos. Ahí encuentras inclusive a Tech Services, ahí está el Centro de Vida y Carrera, entre otros. Y pues en este espacio los estudiantes se apropian de él para generar una comunidad durante todo el día. Es decir, un espacio en donde pueden trabajar en equipo, generar redes de contactos. En la Escuela de Medicina, por ejemplo, en donde se tienen 4 sedes, bueno, próximamente la 4ª, ¿verdad? Con Querétaro. Bueno, la 5ª con Querétaro, ¿verdad? Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, la 5ª con Querétaro. Pues este es un espacio que les puede apoyar para que los estudiantes, aunque se encuentren en diferentes locaciones, tengan actividades tanto de clases, exposiciones, simposiums dentro de este metaverso. Al día de hoy, casi 30,000 asistentes en 533 experiencias, de las cuales la mayoría son actividades académicas las que se han llevado a cabo. Pues por compartir con ustedes uno de los proyectos, de hecho me voy a adelantar porque como es que muy corto, preparé para ustedes una filmina un poquito más corta para compartirles algunas de las actividades. Por ejemplo, el Centro de Vida y Carrera hizo aquí una feria del trabajo en donde los estudiantes asistieron a este espacio, tuvieron las entrevistas con las empresas, si llevaron inclusive actividades para mejorar el currículum y otras que maximizan la empleabilidad. En el modelo de acompañamiento del modelo TEC 21, los estudiantes de los semestres más avanzados se capacitaron y desarrollaron la competencia para la entrevista, lo cual les ayudó aquí a simularla dentro de este espacio para poder estar apoyando a los compañeros de primeros ingresos. O esta, por dar otro ejemplo, una actividad académica, la aceleración de la gravedad, en donde diseñaron un experimento para poder medir esta variable física, en donde pateando un balón en la cancha de fútbol se forma una parábola y pueden medir la altura, la distancia máxima recorrida y el tiempo que tarda en caer. Inclusive ha habido profesores, como este ejemplo de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que todo su curso completo lo dan dentro del metaverso, siendo un curso nacional en donde los alumnos de cualquier campus se pueden inscribir. Les ayuda este espacio
Entonces, para tener todas sus prácticas, desde utilizar salas de cómputo en donde utilizan el software de AutoCAD, ir a instalaciones donde hacen dibujo a mano alzada, hacer las presentaciones de su proyecto. Esta clase, por ejemplo, fue retomada por Entrepreneur y por Forbes como un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo con esta tendencia del metaverso. Se ha hecho investigación junto con el Instituto para el Futuro de la Educación del impacto que esto tiene, con bastantes buenas aprendizajes al respecto. Hay 4 publicaciones ya en revistas indexadas al respecto de este tema en el Tecnológico de Monterrey utilizando el Tech Virtual Campus. Bueno, y para continuar muy rápidamente, platicar la parte de blockchain con ustedes, compartiendo después de que hemos pasado ya por el metaverso, ahora brincarnos a esta parte, las credenciales académicas, pues son todas estas tradicionales como los certificados, los programas, las licenciaturas, mientras que las alternativas se tratan de todas estas nuevas que están surgiendo, como los MOOCs, los bootcamps, los nanogrados, las microcredenciales. Estas se pueden dar en formato físico o en formato digital, es decir, me refiero a que cuando terminas el programa académico, te dan un certificado por ello, ¿verdad? Que puede ser físico o digital. Cuando se trata de certificados digitales, pues tiene sus complicaciones, es decir, pueden ser falsificables también los físicos, evidentemente, pero para tratar de evitar la falsificación y darle mayores ventajas, se utiliza la tecnología blockchain. Lo que buscamos con esta tecnología es que el empleador o la institución que recibe la credencial académica por parte del estudiante pueda verificarla en tiempo real, es decir, que realmente pertenezca al alumno, que el alumno, por ser digital, la pueda compartir fácilmente, por ser la tecnología que utilizamos, esta no se pueda alterar, y por el momento en el TEC de Monterrey estamos utilizando un estándar que se llama Blockser, el cual es un estándar mundial abierto, creado por el MIT Media Lab, lo cual es altamente aceptado en el mundo. De tal manera que cuando la institución emite la credencial en blockchain, el estudiante la recibe, la comparte con el empleador, y el empleador, para hacer la verificación, no necesita contactar a la institución, lo hace independiente de ella, es decir, directamente a través de la tecnología blockchain puede hacer esta verificación. Este es un ejemplo de un estudiante que la compartió en su LinkedIn, y podemos ver, así se ve, ¿verdad? El título de esta manera. Cuando se hace el proceso de verificación, esto es lo que se observa. Entonces, a través de un clic o el escaneo de un código QR, en el caso que lo hayan pedido impreso, es muy rápido poder hacer esta verificación. Actualmente se emiten 20,000 documentos por año. Entonces, todos los estudiantes que se gradúan actualmente del Tecnológico de Monterrey reciben sus credenciales académicas. Si quieren conocer un poquito más al respecto, hicimos esta publicación con la RIE 360, con esta red de innovación que tenemos conjunto con varias universidades. Y en el capítulo 9, credenciales académicas en blockchain, pueden conocer un poco más al respecto. Esta es la liga para acceder a la publicación. Y actualmente, por todo el trabajo que se ha hecho, pertenecemos y fundamos junto con otras universidades importantes del mundo un consorcio de credenciales digitales en el cual estamos creando la infraestructura del futuro respecto a la emisión de credenciales. Entonces, pueden leer el white paper que hemos publicado también al respecto si quieren conocer un poquito más de ello. ¿Qué está pasando en el mundo más allá de esto que estamos viendo? Bueno, pues se avecina un cambio importante respecto a cómo el paradigma educativo se da. Pasamos de tener una internet completamente fija a tener una internet social, y ahora lo que se avecina es una internet descentralizada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un creador de música pasa de tener intermediarios a poder estar en contacto directamente con sus fans. Interactuar con ellos significa comercializar con ellos. Y entonces, de pasar a recibir un 25% aproximadamente de las ganancias, las personas aquí reciben el 100%. Los creadores son el centro de todo. Para la educación esto tiene consecuencias importantes, porque hoy en día en la universidad nos encontramos como estos mediadores de la formación, pero este tipo de ecosistemas, y vean aquí todas las compañías que están haciendo algo al respecto, que están surgiendo respecto a la tokenización de la educación, es decir, crear educación descentralizada en este mundo web 3, pone en contacto al educador, al investigador, al experto en la industria, al líder de opinión, al formador, al profesor, al aprendiz en contacto. ¿Cuál es el rol de la universidad en un mundo descentralizado? Y precisamente, pues es parte de lo que se está trabajando hoy en día. Seguramente habrá oportunidad de trabajar con muchos de ustedes que estén interesados en este tema. Al final les compartimos los contactos si les interesa este tipo de dinámicas. Algunos de ustedes que utilizan SPSS en sus cursos conocen lo que está sucediendo en el TEC con respecto a un proyecto llamado Tech Digital Labs, que es el cómputo en la nube. ¿Qué es esto? Básicamente es llevarnos a la nube todo lo que utilizamos hoy en día en las salas de cómputo de la institución. Me voy a adelantar aquí un poquito nada más para compartirles cómo se observa esto. A través de
perdón, déjenme adelanto aquí para que sea un poquito más, aquí es justamente el que les quería mostrar. Déjenme pongo audio, un segundito. Va este cortísimo video para ustedes. La nueva experiencia de uso de software académico, ahora desde la nube, en lugar de los laboratorios de cómputo. Tech Digital Labs. Es muy fácil de usar, sin la necesidad de instalar o configurar programas adicionales en tu computadora. Solo da clic en el nuevo botón de tu curso en Canvas y podrás comenzar a trabajar incluso con el software tecnológicamente más demandante desde el navegador web. Con Tech Digital Labs, el profesor puede dar seguimiento al trabajo de sus estudiantes y apoyarlos cuando lo requieran. Además, está disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Tech Digital Labs, los laboratorios del TEC donde tú quieras que estén. Todos los softwares de todas las carreras se estarán migrando a la nube durante los próximos 4 años. Ya inició la fase 1 el semestre pasado, como comentaba, de la Escuela de Medicina particularmente fue SPSS el que ya están haciendo uso de aquí. Entonces, imaginen sus alumnos para hacer uso de este tipo de software en lugar de tener que ir a las salas de cómputo, ver si están desocupadas, a qué hora van a cerrar, a cualquier hora, sin importar si están trabajando, haciendo sus rotaciones, lo que estén haciendo, pueden acceder desde su curso en Canvas a los softwares, inclusive cuando son muy demandantes gráficamente y su computadora sea muy sencilla, porque todo se procesa en la nube. Permítanme adelantarme aquí para ustedes. Aquí ya se me traba. Entro aquí en un... aquí está, muy bien. Bueno, respecto al tema de realidad virtual, y bueno, ustedes están rehaciendo todos con la doctora Elena Ríos, ¿verdad? Toda la parte de simulación. Hoy en día existen en los campus, en 11 campus particularmente, las zonas VR, que son estos espacios que les comentaba ahorita. En el campus Monterrey está en la 6ª piso de biblioteca, en donde los estudiantes van y realizan las actividades diseñadas por sus profesores. Está la parte de ciencias de los alimentos, la parte o el tema que respecta a anatomía humana, por dar unos ejemplos, la parte del lenguaje, gráficas computacionales, y bueno, pues hay muchísimos alumnos, como les comento, que hacen uso de esto. La realidad aumentada es parte también de lo que tienen hoy en día a disposición. Perdón que sea tan acotada la conversación, pero quiero compartir así un abanico amplio con ustedes, ¿verdad? Para que sea más quien vea oportunidades en esto se pueda acercar y podamos apoyarlos para ello. Este es un ejemplo de cómo la realidad aumentada o la realidad mixta está ayudando en la parte educativa. Es un proyecto con la Universidad de Miami, en donde utilizando este tipo de visores trabajan con vectores tridimensionales. Bueno, estas son algunas de las publicaciones al respecto. De hecho, esta particularmente hecha por la Escuela de Medicina, ¿verdad? Por la decana académica Mildred, ¿verdad? Y Juan Pablo Nigenda, ¿verdad? Aquí reconocerán algunos otros colegas de ustedes de todas las publicaciones respecto a realidad virtual en el TEC de Monterrey. Esta también, esta es de la Escuela de Ingeniería, pero muy interesante investigación sobre cómo el uso de la realidad virtual impacta en la percepción de los sabores y las texturas. Y bueno, esta parte de biométricos es la que en la siguiente plática Andrés les va a compartir. De tal manera que quisiera aquí solamente hacer un pequeño paréntesis para compartirles sobre que ahorita que está toda esta tendencia de inteligencia artificial, hay una gran cantidad de proyectos. Digo, ahorita no da oportunidad para platicarles sobre cada uno de ellos que se han estado haciendo en los últimos años en el TEC de Monterrey, pero particularmente lo que ha detonado esto, como bien saben, es el surgimiento de ChatGPT, de tal manera que hemos preparado junto con el CDIE un taller para los profesores y que puedan sacar provecho dentro de su curso, saber cómo manejarlo, etcétera. Entonces, aquí con la doctora Marcela y su equipo se estarán programando estos talleres en las fechas que sean más convenientes para ustedes. Y bueno, pues con esto cierro mi participación para estar dentro de tiempos y les agradezco muchísimo la oportunidad. Voy a dejarles mi correo por aquí en el chat. Y bueno, pues muchas gracias, Arturo. Pues te cedo el micrófono nuevamente. Muchas gracias, Irving, por tan importante aportación. La verdad es que nos da un panorama del sinfín de posibilidades que la tecnología, claro, obviamente apoyada por su departamento, nos ofrecen para aplicar dentro de nuestra escuela.
Gracias, Irving. A continuación, me permito presentar nuestra siguiente ponencia de la tarde, la cual se titula Dispositivos biométricos para la formación médica y de ciencias de la salud. Esta ponencia está a cargo del maestro Andrés Ayala Medina, quien es actualmente líder de proyectos de innovación con tecnología emergente. El maestro Andrés Ayala es psicólogo clínico y de la salud, egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en neurociencia cognitiva por Maastricht University en Holanda. Ha trabajado también como profesor y tutor en Prepatec y actualmente lidera proyectos de innovación con tecnología emergente en MOSLA Tecnologías Educativas Emergentes del TEC de Monterrey. Asimismo, es coordinador de la concentración en neurociencia cognitiva y ha diseñado programas de psicoeducación para pacientes con trastornos afectivos, así como cursos y concentraciones para modelo TEC 21. También ha investigado sobre temas como el uso de realidad virtual para el tratamiento de la fobia social y la biorretroalimentación para la autogestión del estrés académico. Muchas gracias, maestro Andrés, por compartir con nosotros lo que actualmente está realizando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana Cecilia, y también pues por la oportunidad, por poder participar en esta sesión. Voy a empezar a compartir la pantalla en un momento. Bien. Un momentito. Listo. Ok. Muy bien, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar con esta presentación. El título es Dispositivos biométricos para la formación médica y ciencias de la salud. Y como bien estaba platicando Irving hace un momento, pues yo soy parte de MOSLA Tecnologías Educativas Emergentes. Lo que tratamos de hacer, y sobre todo con este proyecto que les voy a platicar, es tratar de democratizar la tecnología biométrica de forma en la que pueda ser más accesible para alumnos, profesores e investigadores. Entonces, les voy a platicar un poco sobre qué es la biometría. Vamos a revisar también sobre cuáles son algunos de los objetivos principales que tenemos para tratar de hacer este proyecto. Y bueno, yo creo que es muy importante contextualizar un poquito en el sentido de que la biometría es algo que en general en ciencias de la salud y en medicina se utiliza pues muchísimo, ¿no? O sea, está basada en estas mediciones, en muchos de las componentes de la medicina actual y de las ciencias de la salud actuales. Entonces, comencemos primero por una breve definición de qué es la biometría. En realidad lo podemos identificar como a este campo, esta área de desarrollo y aplicación de métodos matemáticos relevantes para el análisis de datos en las ciencias biológicas. La verdad es que tenemos, y sobre todo conforme ha avanzado la tecnología, tenemos cada vez más acceso a este tipo de dispositivos y aplica desde cuestiones más complejas, que es lo que les voy a estar explicando el día de hoy, pero también para una cuestión un poquito más básica o más accesible, desde desbloquear el teléfono, utilizando la huella digital, utilizando el rostro. Podríamos considerar eso hasta cierto punto biometría también. Pero claramente pues también nos podemos referir a elementos muchísimo más complejos cuando estamos hablando del funcionamiento del humano, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos empezar a identificar algunos elementos biológicos relacionados con estos patrones corporales, hablando por ejemplo de un estado físico, de un estado mental, de una emoción que se está viviendo, de una toma de decisiones que se va a realizar, o incluso podríamos empezar a identificar cuáles son algunos parámetros relacionados con salud y con enfermedad. Aparte de eso, pues bueno, están las aplicaciones de seguridad, ¿verdad? Hablando de identificar la huella dactilar para poder entrar a mi cuenta de banco, también podría ser considerado pues un biométrico. Entonces, esto es en general algunas de las diferentes aplicaciones que puede llegar a tener, pero más adelante vamos a estarnos metiendo ya a identificar cuáles son los usos disciplinares que identificamos en relación a la enseñanza de las ciencias de la salud. Continuamos. Les comparto algunas... creo que me adelanté una slide. No, bueno, ahorita se los comparto. Principalmente cuando estamos hablando de biometría, hay que identificar cuáles son algunas de las variables de las que podemos estar hablando. Podríamos estarnos refiriendo, por ejemplo, a aspectos corporales de una manera muy concreta, como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la sudoración de la piel, y todos estos elementos al final son variables que se relacionan con una anticipación, a lo mejor una decisión, con un juicio que se está haciendo o con una respuesta fisiológica ante los estímulos
estímulos de nuestro entorno. Entonces, la manera en la que nosotros podemos acercarnos a medir cada uno de esos variables, pues va a ser bastante diferente y va a depender del uso que nosotros le queremos dar. Lo que les voy a compartir a continuación son las mediciones y el nivel de complejidad al que pueden llegar cuando hablamos de, por ejemplo, métodos avanzados como la resonancia magnética funcional, para medir el flujo sanguíneo a diferentes áreas del cerebro en relación con, por ejemplo, ciertas actividades que se le puede pedir a nuestro paciente que realice para observar cómo se irrigan con sangre oxigenada diferentes partes de nuestro cerebro. Entonces podemos identificar qué parte específica de nuestro cerebro se está activando cuando estoy tomando una decisión, cuando estoy ejerciendo un juicio sobre algo, cuando estoy respondiendo ante un estímulo. También nos ayudan estas mediciones, por ejemplo, de las ondas cerebrales para tratar de identificar cómo cambia las oscilaciones eléctricas del cerebro cuando estamos haciendo alguno de estos ejercicios mentales o alguno de estos ejercicios fisiológicos también. Desde, por ejemplo, hacer un movimiento normal como parpadear, apretar los dientes o morder, todo eso se detecta a través de electricidad en nuestro cerebro, pero si ya nos vamos a una cuestión de una respuesta ante un estímulo que estamos identificando, pues podemos encontrar patrones en ondas cerebrales que se relacionan, por ejemplo, con traer al presente una memoria, con identificar la diferencia entre un fonema, una sílaba y una palabra completa, hablando, por ejemplo, de desde la escucha hasta la abstracción semántica de lo que viene siendo la palabra a la que nos referimos. Entonces, desde eso hasta hablar de cómo, en qué parte del cerebro es la que se está activando cuando ejerzo una memorización de un proceso motriz, por ejemplo, ¿verdad? Más allá también podríamos identificar otros elementos relacionados con estas análisis, ¿verdad? Obviamente esto me estoy refiriendo mucho a los aspectos cerebrales, ¿verdad? La espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, por ejemplo, FNIRS, en sus siglas en inglés, también nos ayuda a identificar esta oxigenación de diferentes tejidos del cerebro mientras se ejecuta una tarea o se recibe un estímulo como tal. Lo que les vengo a compartir ahorita va más relacionado con la cuestión de un método práctico de medición, lo que vemos del lado derecho de la pantalla. Cuando hablamos de la medición, nos podemos estar refiriendo a elementos psicofisiológicos, a elementos de eye tracking o incluso al análisis facial o la postura, o relacionado con la postura y con la voz. Tiene una característica mucho más conductual, algunas de estas mediciones que las que nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la psicofisiología, podremos identificar estas mediciones en cuándo son los cambios biológicos que tenemos ligados a una activación, por ejemplo, del sistema simpático o del sistema parasimpático, lo que conocemos como el pulso sanguíneo, la frecuencia de respiración, la sudoración en la piel, entre otros de estos elementos. Sobre todo, por ejemplo, cuando se está respondiendo a un estímulo psicológico, va a haber fluctuaciones en este tipo de respuestas que llegamos a nosotros a observar. Y no nada más se detiene a la parte psicológica, pero vamos a estarnos metiendo ahorita un poquito más a ver qué es lo que se puede hacer en un contexto de práctica de medicina. Otros elementos serían, por ejemplo, eye tracking, donde tratamos de identificar cuál es el tiempo que toma para una persona identificar algún estímulo visual al que se está refiriendo. Podríamos hablar incluso de la activación del sistema simpático a través de la dilatación de la pupila, la creación de mapas de calor respecto a estos estímulos observados y, bueno, incluso la velocidad del movimiento de la mirada, ¿no? O sea, qué tan rápido voy viendo diferentes elementos de lo que estoy observando. Que si ya nos vamos a una cuestión de función que puede llegar a tener en contextos médicos, podríamos incluso llegar a identificar niveles de ceguera, podríamos llegar a identificar diferentes, por ejemplo, si una persona no tiene la capacidad visual o incluso para atender un estímulo que tiene enfrente, también podríamos utilizar este tipo de herramientas para identificar esas ausencias o esas dificultades que pudiera tener una persona. También podríamos hacer un análisis facial, de postura y de la voz para tratar de identificar cuáles son algunas de las tendencias en las respuestas emocionales que puede llegar a tener una persona. Y no son los únicos usos que se le da. También se ha encontrado, por ejemplo, que cuando se presenta un ictus, hay diferentes patrones faciales que se relacionan con esta deficiencia en la capacidad de modificar, por ejemplo, el rostro al momento de estar teniendo una interacción social. Y nos podríamos referir también a procesos como afasias, sobre todo en relación a la voz o los movimientos de la cara. Entonces, todas estas herramientas que empezamos a identificar nos ayudan a reconocer cómo podemos aplicar esta tecnología en un contexto más práctico, más instruccional. Y para eso les comparto estos dos usos principales que hemos identificado para estas tecnologías. Hemos encontrado que, por ejemplo, desde el aspecto disciplinar, nos puede ayudar a posicionarnos en la vanguardia en un tema o en nuestro curso, o incluso a desarrollar competencias prácticas para los alumnos, hablando de que un alumno puede llegar a tomar la iniciativa para utilizar los equipos en sus propias actividades o los profesores para incluirlos como parte de sus proyectos. Para esto pongo como ejemplo la clase de psicofisiología, donde los alumnos tienen que identificar cómo se evidencia en el cuerpo los niveles de estrés, por ejemplo.
cerebro, ¿verdad? Entonces, en este caso, se pueden utilizar diferentes sensores corporales o biométricos, hablando de el volumen del pulso sanguíneo, la sudoración de la piel, la frecuencia de respiración, la temperatura corporal, que más allá del alumno, sobre todo los alumnos de psicología, de poder saber o conocer teóricamente que hay cambios biológicos cuando se experimenta un estrés o un estímulo estresante, estas visualizaciones, ¿verdad? Donde yo puedo medir cómo cambia el ritmo cardíaco al momento de experimentar estrés, lo vuelve mucho más tangible para el alumno, le permite darle una forma mucho más más modificable, más tangible, más evidente para ellos. Otros ejemplos que hemos llegado a aplicar es en contextos de las materias relacionadas con ingeniería biomédica, donde, por ejemplo, los alumnos pueden llegar a utilizar diferentes dispositivos de electroencefalograma para hacer algunas mediciones de qué es lo que está pasando cuando se está jugando, por ejemplo, un memorama, para tratar de ver qué pasa con el cerebro, qué áreas se reclutan, qué tipo de patrones se encuentran al hacer un proceso de memorización. Pero más allá de eso, nos puede llevar incluso a generar alguna herramienta, hablando de una mano o un brazo prostético, y hablar de un control de esta herramienta prostética sin necesidad de usar una intervención externa, sino es la persona la que está haciendo ese ejercicio a través de estos patrones en las ondas cerebrales. Otro de los ejemplos que hemos identificado va relacionado con la ciencia del aprendizaje, o sea, tratar de entender por qué o de qué manera podemos aprovechar esta tecnología para justificar los procesos de enseñanza. Pensemos en una clase, igual hablando ahora sí de más preciso a medicina, si tenemos un contexto donde hay una clase de paciente simulado, por ejemplo, y esto es un ejercicio que estuvimos haciendo el semestre pasado. Sabemos que el paciente simulado en realidad es una práctica que facilita al alumno una experiencia realista donde puede llegar a tener este contacto con un individuo que se hace pasar, pues, un actor o puede ser un profesor o otro alumno, qué sé yo. Se puede hacer pasar por un paciente y se tiene una experiencia más realista para el alumno donde experimenta este ejercicio. Ahora, de forma, vamos a decir, muy directa, esto prepara al alumno para enfrentarse a la realidad, a un paciente real. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos justificar que verdaderamente está cambiando la reacción corporal del alumno? Pues se podrían usar estos mismos sensores biométricos para tratar de identificar los niveles de estrés en la persona al enfrentarse a un paciente simulado versus al enfrentarse a un paciente real. Entonces podríamos identificar el uso medible y el uso más, otra vez, tangible de la clase y de las implementaciones didácticas que se hacen para enseñar al alumno a prepararse a la realidad. Entonces, va más allá de que el alumno nos diga si le gustó, si no le gustó, si aprendió, si no aprendió, sino que podemos tener una medida cuantificable y por lo tanto estadísticamente relevante, si es exitosa, para justificar que lo que estoy haciendo como docente en un contexto de medicina es efectivo con mis alumnos. Entonces, el semestre pasado hicimos algunas evaluaciones con esta manera de pilotaje, pero definitivamente es algo que puede elevarse y puede llevarse ahora sí a una cuestión donde facilita o mejora la capacidad del alumno para aprender en relación a, por ejemplo, participar con un paciente real, ¿verdad? Entonces, estas son solo algunas de las aplicaciones que hemos identificado. Hay muchísimas más, ¿verdad? Pero creo que esto ya lo empieza a dejar un poquito más tangible qué es lo que se puede llegar a hacer. Ahora, para irnos a ejemplos muy concretos en cuestiones disciplinares, en medicina hemos identificado que, por ejemplo, nos podría ayudar esta tecnología a automatizar el análisis de parámetros de salud y de enfermedad. Claramente, entre personas y personas existen diferentes tipos de reacciones porque los cuerpos llegan a ser diferentes, pero podemos identificar tendencias en estos parámetros de salud y enfermedad de una manera, otra vez, más realista y sobre todo comparable. Con el avance de ciertas tecnologías de inteligencia artificial, esto, como mencionaba Irving, esto se va a volver cada vez más práctico para poder identificar esas diferencias entre cómo reacciona una persona versus cómo reacciona otra. Si hablamos del análisis del impacto de los fármacos que pueden tener en el cuerpo, lo podemos volver mucho más tangible y lo podemos aparte medir cronológicamente cómo evoluciona la reacción corporal de la persona dependiendo de lo que consume. Y aparte nos permite identificar algunos tratamientos efectivos y prevenir riesgos en caso de aplicar algún tratamiento cuando ya se está aplicando la solución que se le está presentando al paciente. Si hablamos de ingeniería biomédica, podríamos hablar del registro de medidas biométricas para este diseño y uso de prótesis. Es mucho más sencillo de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y para ponerles un ejemplo, el semestre pasado se acercó una alumna de preparatoria y era una alumna de preparatoria que lo que ella quería hacer, estaba ni siquiera en su último año de preparatoria, y ella dijo: yo quiero entrar en ingeniería biomédica, quiero aprender a hacer una mano prostética que se mueva por sí sola, ¿verdad? O con los inputs que yo le doy. Entonces, identificamos
tomamos un electroencefalograma, medimos cómo se ve el cerebro de la persona y cuáles son los patrones en el cerebro de una persona al momento de abrir y cerrar una mano, su propia mano, ¿verdad? Y luego a través de un Arduino y con unas impresiones en 3D, la alumna pudo generar una mano que se abre y se cierra y que sea controlada a través de estos estímulos cerebrales únicamente, ¿verdad? También se pueden desarrollar dispositivos del estilo Brain Computer Interface para que los pacientes que tengan, por ejemplo, limitaciones motrices puedan tener una interacción muchísimo más sencilla con los elementos que tienen en su entorno o mismos dispositivos que hay alrededor de sí mismo. En el aspecto de psicología, hemos aplicado diferentes técnicas de neurofeedback para, por ejemplo, manejo de ansiedad y tratamiento de estrés, podría ser incluso estrés postraumático. Uno de los papers que publicamos hace un mes aproximadamente va relacionado con el manejo de estrés académico a través de biofeedback. Entonces, facilitamos que alumnos, por ejemplo, líderes del mañana, pudieran identificar cuáles son sus principales fuentes de estrés y aparte de eso los entrenamos para que redujeran ese mismo estrés y identificamos un parámetro estadístico a través de Machine Learning para que se pudiera justificar esto más allá de que se quede solamente en el alumno reporta que se siente más relajado o el alumno reporta menos síntomas de estrés, sino que ya lo vuelve algo muchísimo más práctico para ellos, ya que así como mejora esta capacidad de resiliencia al estrés, tienden a mejorar su desempeño académico y también sus condiciones de salud en general, desde sueño hasta alimentación, etcétera, ¿verdad? Otro de los proyectos que actualmente se encuentra en desarrollo va relacionado con la identificación de depresión a través de biomarcadores. Entonces, imaginemos utilizar un sensor corporal donde se lo ponemos a una cantidad importante de personas con depresión e identificamos cuáles son los parámetros fisiológicos que pueden relacionarse con un episodio depresivo, ¿verdad? Claramente eso tiene que entrenarse y se puede hacer también con inteligencia artificial, pero se facilitaría una identificación de estos parámetros y aparte un seguimiento. Entonces la persona se podría llevar su dispositivo biométrico, que es algo que se hace mucho los relojes y las pulseras biométricas, justamente para poder hacer este tipo de acompañamiento y ver la evolución del paciente conforme va pasando los días, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ahorita hay algunas preguntas, ahorita las vamos a ir respondiendo. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entiendo que estas referencias pueden aparentar ser exclusivamente del aspecto de ingeniería biomédica, pero claramente pues hay una conexión muy importante con el aspecto de medicina y de ciencias de la salud. Yo diría que la tecnología conforme va avanzando nos permite tener acceso a este tipo pues, para la redundancia, la misma tecnología y sobre todo tenerla en la palma de nuestras manos, ¿no? Los teléfonos ya tienen dispositivos que nos pueden ayudar a medir estos mismos signos vitales y definitivamente podrían aprovecharse en un contexto de medicina. Igualmente, quisiera compartirles una invitación esto es un proyecto o es una llamada, ¿verdad?, a profesores e investigadores que próximamente va a ser lanzada, pero por lo pronto les doy una vista previa, ¿verdad? Lo que queremos tratar de hacer es facilitar que profesores puedan utilizar o puedan implementar dispositivos biométricos en algunas de las actividades que ya están llevando a cabo en relación a tanto enseñanza como también a la ciencia del aprendizaje. En enseñanza tratando de facilitar las herramientas para los alumnos y volverlos hábiles al proceso de ahora sí llevarlo a la práctica con su paciente, ¿verdad? O aparte de eso, pues bueno, identificar si los procesos académicos que estamos llevando a cabo, si efectivamente tienen una función para lo que nosotros creemos que pueden llegar a tener, o si los entornos que hemos diseñado académicos verdaderamente son efectivos para que los alumnos puedan retener la información y aparte de retenerla puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, los diferentes dispositivos biométricos con los que contamos son, por ejemplo, nos ayudan a medir el ritmo cardíaco, el volumen del pulso sanguíneo, la sudoración de la piel, la frecuencia de la respiración, la temperatura corporal periférica, ondas cerebrales y también otro tipo de variables. Recientemente agregamos el uso de eye tracking y aparte de eye tracking de inteligencia artificial para el reconocimiento de expresiones faciales y más allá de solamente expresiones faciales de comportamientos un poco más complejos, hablando de comprensión, frustración, vaya, si la emoción que se está presentando es positiva, es negativa, el nivel de estrés, etcétera. Entonces, esto es un pequeño preview para que sepan que va a estarse lanzando esta
plataforma o este espacio para que se pueda hacer investigación y aparte de investigación se pueda hacer, mejorar, vaya, el proceso de enseñanza. Como un detalle muy importante, yo creo que valdría la pena pues mencionarlo. Se espera que se utilicen en los próximos meses, ¿verdad? Y si hay una implementación que puede ser un poquito más grande, se puede llevar a cabo en siguientes semestres. Lo ideal es que sea igual incluso dentro de este mismo semestre o en verano. Y bueno, les quería mencionar que se me acaba de ir. Bueno, se va a utilizar básicamente esta tecnología, se va a abrir para profesores para que lo puedan utilizar y este uso, aparte, creo que es importante mencionarlo, a pesar de que no contamos con una cantidad de dispositivos vaya, como nos gustaría, ¿verdad? De tener un montón de pulseras, de sensores y demás. Los que tenemos ahorita definitivamente nos permiten hacer un pilotaje. Entonces, si hay un proyecto que quiere mandarse, por ejemplo, a Novus o que quiere escalarse, pero no sé cuál es el dispositivo que me va a funcionar, no sé qué tipo de aplicaciones puedo llegar a hacer, si se acercan con nosotros, definitivamente podemos darles un asesoramiento para que utilicen los dispositivos, por lo menos en un piloto, y podemos llegar a identificar incluso si aplica para ahora sí el experimento completo. Entonces, esto lo vuelve la tecnología muchísimo más accesible porque la alternativa sería esperarnos hasta que me acepten el proyecto, a ver si me aceptan los fondos y hacer las compras y demás, mientras que este proceso facilita el decir, ¿sabes qué? Este dispositivo sí me sirve para lo que quiero hacer. Entonces, creo que esa puede ser una facilidad que de otra manera sería muy difícil de poder obtener. Con eso, pues bueno, quisiera ir cerrando esta pequeña charla, ¿verdad? Son 20 minutos aproximadamente, creo que me los comí. Y pues bueno, cualquier duda que haya sobre los dispositivos biométricos que tenemos, este llamado que queremos hacer a profesores e investigadores, es cuestión de mandarle un correo. Mi correo es ayala@tec.mx y con gusto pues puedo atender cualquier duda que tengan sobre los mismos dispositivos, hacer un tutorial de uso, compartirles el catálogo completo de dispositivos con el que contamos y con eso pues bueno, iré cerrando también esta sesión. Muchas gracias y pues cualquier cosa, con mucho gusto estoy a un correíto de distancia. Muchas gracias, Andrés, por la interesante ponencia. Por ahí tenemos algunas preguntas que se hablarán hacia el final de la sesión. Me gustaría también darle la palabra a nuestra tercera ponente del día de hoy, la doctora Rosa Geraldina Guzmán Hernández, quien tiene una larga y una amplia trayectoria en el área docente y de investigación. Originalmente se formó como cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente estudió la maestría en educación odontológica, también ahí mismo, y el doctorado en educación superior. Posteriormente se incorporó como docente en la misma universidad, en donde laboró durante 27 años, desempeñando diversos puestos de coordinación e inclusive como jefa de departamento. A partir del 2008 inicia su labor como docente en el Tecnológico de Monterrey, siendo la primera profesora en incorporarse a la planta docente del programa de médico odontólogo, cuya función lleva a cabo hasta la fecha. Pertenece al Departamento de Entradas de Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, donde es profesora de tiempo completo, ha participado en el diseño de materias y módulos del modelo TEC 21 y a su vez también ha formado parte de las unidades de formación como coordinadora nacional y asesora de retos. Actualmente es directora de entrada en el área de salud en Campus Monterrey. En el área de investigación ha publicado diversos artículos y es coautora de diversos capítulos de libros y ebooks. Del mismo modo, forma parte de diversos colegios de odontología, ha participado en congresos nacionales como evaluadora y coordinadora nacional de evaluadores, entre ellos el Colegio Nacional de Cuerpos Académicos de Odontología. En 2022 recibió un reconocimiento como trabajador en equipo por ser directora de entrada y actualmente también recibió el reconocimiento de vitalidad intelectual. Pues, sin más por el momento, doctora, te dejo con la ponencia Innovación Educativa e Inclusión con modelos 2D y 3D en embriología. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Arturo, y gracias por la invitación a la doctora Marcela González y a su equipo. Y voy a compartir la presentación para iniciar. Bueno, pues el tema innovación educativa en inclusión con modelos 2D y 3D en embriología. Esto sale a raíz de, como objetivo que manejamos es el de promover, fomentar y potencializar hacia ciertos alumnos con algún tipo de discapacidad como la visual o la auditiva o para todos los alumnos en general
y que tengan una experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para poder adquirir mejor el conocimiento, ya que la materia de embriología o la unidad de formación de embriología es una materia muy difícil de comprender y de entender. Entonces, para poder tener la inclusión de estos alumnos con algún tipo de discapacidad, se nos informó el año pasado, antes de agosto, que íbamos a tener una alumna con discapacidad visual, ¿sí? Esta alumna iba a ingresar a la carrera de licenciado en nutrición en el periodo obviamente de agosto-diciembre del 2022 y yo funjo como su director de entrada. Se me avisa que iba a tener una alumna con estas características con el 5% de visión y obviamente pues el pensar cómo se podía apoyar a la alumna, se llevó a cabo un taller de inclusión al cual se me invitó y se invitó a todos los profesores que iban a participar en ese semestre para que nos dieran algunas herramientas, nos involucraran un poquito más en esta temática de discapacidad visual y de inclusión. Por tal motivo, la doctora Cristina Reinaga, que ahorita no está presente, ella es parte del equipo, ella mandó estas diapositivas que voy a mostrar ahorita. Por causas de fuerza mayor no nos pudo acompañar para ella poderlo explicar, pero ella nos comentaba en el taller, y obviamente ella tiene la experiencia en el área de inclusión, de que pues que obviamente hay grupos excluidos social y educativamente, tanto por su lugar de procedencia, su idioma, su edad, su género, su orientación sexual, su situación migratoria y obviamente por el tipo de discapacidad que de una u otra manera pueden tener algunos alumnos, en este caso la discapacidad visual. Entonces la doctora nos manejaba algunos grupos de exclusión y de que cómo se va manejando para la segregación y para que pueda ser un grupo incluyente en esta sociedad. De tal forma, se menciona que las personas con discapacidad en la educación superior en América Latina tuvieron un acceso a la educación superior solo la primera década del siglo XXI. En América Latina no se disponen de informes completos sobre personas con discapacidad en educación superior, ¿sí? De esta forma, aquí tenemos un área muy grande para poder trabajar con estos estudiantes. En Argentina solo tenemos el 5.19% que concluyen una educación superior. En Chile el 9.8% que ingresan a la universidad, pero solamente un tercio completa sus estudios. En México solo el 5.2% de estos alumnos han cursado cuando menos un año en estudio superior, como en el 2012, lo maneja aquí la doctora. Y en Brasil el 6.2% estudiaban un estudio o estaban dentro de la educación superior en el 2010. Viendo toda esta situación de lo que nos manejaba y nos platicaba y todo lo que se tiene que trabajar en ese taller, me surgió una idea de cómo poder ayudar a esta alumna, y no nada más a esta alumna, sino a todos aquellos alumnos que puedan tener algún tipo de discapacidad, y no simplemente a un alumno que tenga un tipo de discapacidad, sino cómo podemos llegar a todos los alumnos en general y poderlos ayudar al mejor comprendimiento y una enseñanza-aprendizaje más idónea. En este caso, en la materia de embriología, que todos los que estamos dentro del área de salud y que hemos cursado la materia de embriología, sabemos que tiene un alto grado de dificultad para su enseñanza, para su aprendizaje, para que el alumno lo pueda entender de un libro y de una imagen, lo que es la realidad de esta formación. Entonces, al momento de yo estar pasando por este periodo que teníamos esta estudiante por entrar a la universidad con nosotros,
se me presentó la oportunidad del taller y de poder visualizar de esta manera que podíamos nosotros apoyar en gran medida a este grupo de alumnos para facilitarles el aprendizaje, de qué manera podía yo hacer que un grupo de alumnos, ¿sí? Tanto discapacidad visual como una auditiva o los alumnos en general, pudieran entender una explicación, poder tener unos modelos 2D y 3D, pero que estos modelos pudieran tener un audio con la explicación correspondiente para que estando o no estando el profesor tuvieran una herramienta para poder estudiar, ¿sí? Y obviamente esto sería para el apoyo, como les vuelvo a comentar, no nada más para alumnos que tengan algún tipo de discapacidad, sino para todos los alumnos en general, porque es lo que se nos presenta cada semestre que damos la materia de embriología, que no lo entienden muy bien. Para esto, pedí a la profesora Griselda Ollervides que colaborara conmigo. Ella es experta en arte y diseño y que nos conocimos en una semana. Me encantó la manera de trabajar de ella y la invité a participar en el proyecto en el área de arte, de diseño, de materiales, porque necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario para poder sacar adelante este tipo de ideas. A la doctora Irma Marcela González por toda su experiencia en lo que es la investigación e innovación educativa y la doctora Cristina Reinaga por su experiencia en el área de la inclusión. En este momento le doy la palabra a la doctora Marcela González para que ella exponga y explique su colaboración en este proyecto. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Yera, y pues dando continuidad y con las ponencias previas me vuela la cabeza, ¿verdad? Sí. Y me vuelvo a situar en el porqué, en el proceso que hemos llevado hasta este momento, agradeciendo a Geraldina la invitación para sumarme en esto y en base a la necesidad, quiero irme paso por paso del cómo es que llegué aquí, en base a la necesidad que se nos presentó en su momento. La directora de nutrición me buscó y me dijo, Marce, tenemos que hacer algo para los profesores. Empezábamos a buscar qué estructurar, qué hacer, no solamente capacitarles en decirles, bueno, pues te va a llegar una alumna con esta situación y qué vas a hacer, sino en ofrecer herramientas también para que los profesores pudieran ya en la unidad de formación desarrollarse de una mejor manera. A lo largo de este proceso, pues se empezaron con la ideación. Sabemos que hay otros profesores que también están implementando proyectos que han ayudado mucho a la alumna, pero pues en el camino te das cuenta de que el beneficio no solamente se lo vas a dar a una sola alumna que tiene una discapacidad, sino que incluyes a toda la población y empiezas a ver los beneficios de implementar nuevas herramientas, estrategias educativas, nuevos modelos, como lo mencionaba Irving al inicio, nuevas estrategias que te ayuden a captar y a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues bueno, aquí una vez que Geraldina nos juntó, llegamos a una sesión en la que dijimos, pues manos a la obra, ¿verdad? ¿Quién se mueve para cada cosa y cómo lo podemos ir llevando a crear esa esfera de apoyo? Y pues empezamos con la ejecución. Y desde mi punto, pues dando ideas desde acá atrás, ¿verdad? Vamos a hacerle por este lado, vamos a buscar opciones y a la par buscando esa formación docente, hablando con todos los profesores que iban a estar involucrados y en conjunto con el equipo de Geraldina que iba a impartir esa unidad de formación, o que la imparte todavía, pues bueno, esto es la capacitación, estos son los modelos que van a utilizar y de ahí ir avanzando. Entonces, pues bueno, todavía se está en el proceso de evaluación de los resultados porque acaba de suceder el que la alumna hizo uso de esto. Avanzamos, por favor. Y pues bueno, yo lo marco como en esas
3 grandes etapas, que ya tienes el reto y que el verdadero reto no es el que va a tener el alumno de cómo va a aprender embriología, el verdadero reto es cómo el profesor le va a enseñar embriología a esa alumna, ¿verdad? Que es donde surge la ideación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y es aquí donde platicando el equipo se empieza a llevar a cabo, se hace todo el diseño, el prototipo y se implementa. Avanzamos, por favor. Pues bueno, este fue el primerito del arranque de cuando nos juntó la directora Amanda de licenciatura y nos dijo, bueno, viene esta alumna, vamos a buscar, y en conjunto con la doctora Cristi hicimos un CADI, ese primer CADI de acercamiento a entender lo que es la patología, que a pesar de que todos somos del área de la salud, nos cuesta mucho trabajo, pues, el cómo lo vamos a enseñar, ¿verdad? Porque no el ser del área de la salud da todo el conocimiento. Y pues bueno, invitamos a la doctora Elena también para que ella sumara ahí en la parte de simulación, a ver qué más podíamos intervenir, profesores clave que iban a estar recibiendo a la alumna, la directora de entradas de la salud para que estuviera empapada, y pues ahí del lado izquierdo, arriba está Geraldina, quien pues ya se le había avisado que iba a estar con la alumna. Avanzamos. Y pues bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Pues aquí no solamente es ya se hizo esta primera etapa, sino también hay que evaluarla y que esto pues ya se quede para todos los semestres, que no solamente haya sido este semestre implementado por la necesidad que se tuvo con la alumna, y pues ¿qué sigue? Capacitar y preparar a los docentes, implementando en la unidad de formación el uso de materiales de apoyo innovadores y multisensoriales, así como elevar la concientización de la importancia de promover un aula inclusiva para que se brinden beneficios considerables a la experiencia y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Créanme que esta generación que tiene a esta alumna, pues también es un reto para ellos, porque la tienen que arropar dentro de las clases y demás, y a veces hay algunas clases que la dinámica puede ser a lo mejor un poquito más lenta o más inclusiva con otros materiales y demás, y pues también ahí el desarrollo de la tolerancia, de la empatía, de la escucha activa entre los mismos compañeros de ella, pues es algo que se ha ido desarrollando. Y pues bueno, queda mucho, mucho por hacer, ¿verdad? Aquí hay algunas fotografías de Yera ahí en el salón, llevándole los modelos, el doctor Chuy, dando ahí la clase a los alumnos. Te avanzamos, por favor. Y pues bueno, agradezco mucho, Yera, que me hayas dado este tiempo para platicar un poquito. Te cedo la palabra. Gracias a ti, Marce, por aceptar colaborar en el proyecto. Posteriormente a lo que nos apoyó Marce, obviamente formando este CADI a petición de la doctora o licenciada Amanda, que en su momento era la directora de programa, se tuvo la idea y se hizo el grupo para poder trabajar los modelos en 2D y 3D. Obviamente son grupos multidisciplinarios, pero necesitábamos muchas manos, muchas ideas, muchas formas de trabajar, y convoqué en este caso a un grupo de becarios que abrí en la plataforma, se llamaba Modelo 3D y 2D de embriología, agosto-diciembre 2022, y que ahorita en la actualidad volvimos a abrir otro grupo para servicios becarios. Y también se manejó con el servicio social que se llama EduMakers a alumnos, tanto de estudiantes de la salud, de ingeniería, de diferentes áreas de ingeniería y también de arte y diseño, ¿sí? ¿Para qué? Para convocar a estos alumnos y que nos pudieran apoyar con el trabajo arduo que se nos venía o que se nos estaba presentando. La verdad, no pensábamos que iba a ser tan arduo y el camino tan largo, tan complicado, pero poco a poco ha ido avanzando.
En base, la primera dificultad con lo que nos topamos fue obviamente el apoyo, con qué íbamos a comprar los materiales, con qué se iban a empezar a hacer los primeros prototipos para poder llevar a cabo estos materiales. Y el Departamento de Entradas de la Salud, apoyado por la doctora Aniela, que es la directora del departamento, se facilitó los materiales iniciales y posteriormente, al momento de ver la necesidad y relevancia del proyecto, de cómo iba avanzando, se tomó la decisión en conjunta, en equipo, de someterle a una convocatoria en el cual se ganó la obtención de fondos, viéndonos favorecidos en el resultado como tal, y gracias a aplicar y de ser favorecidos pudimos avanzar un poquito más rápido con los materiales y con todo lo que se podía necesitar para esta primera fase del proyecto. La maestra Griselda Ollervides, que es del área de arte, va a continuar para que ella les explique de propia voz con todo el proceso que nos hemos topado y que hemos ido avanzando en base a su expertise. Adelante, Gris. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo soy de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, estoy en el Departamento de Diseño Industrial, doy clases en el área de diseño de producto y pues nosotros trabajamos, si me pueden ayudar con la siguiente slide, por favor. Normalmente lo que nosotros hacemos es, a través del diseño, buscar maneras para mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de cualquier tipo de producto. Entonces, pues en la experiencia que yo he tenido, he trabajado con personas con discapacidad en diversas áreas, en vinculación con el DIF-CRE aquí en Nuevo León, o con personas de tercera edad que tienen también ya algunos tipos de discapacidad. Entonces, pues conociendo a la doctora Geraldina, ella me invitó a participar en este proyecto y pues como comenta, se vio la necesidad de integrar alumnos de las carreras de diseño de producto y de arte digital como parte del equipo por las habilidades que ellos tienen y la experiencia en el desarrollo de productos nuevos, ya sea educativos o de uso cotidiano. Esto porque en la disciplina de diseño, pues la principal competencia que desarrollan los estudiantes es el uso de métodos de diseño para desarrollar problemas complejos. Y en este caso, como comenta Geraldina, pues es un problema bastante complejo el cómo aterrizar estos temas que son complicados no solamente para cualquier estudiante universitario, sino más para una persona que no tiene acceso a todos los materiales, a todos los libros, a toda la información de la misma manera que los compañeros. Entonces se utilizó la metodología de diseño centrado en las personas para identificar primeramente pues las necesidades del grupo de personas con discapacidad, tanto visual como auditiva, y también de los otros estudiantes que cursan la materia de forma regular, y ver cuáles eran las áreas de oportunidad y los temas pues más difíciles para ellos. Entonces la doctora Geraldina nos apoyó con una lista de los temas, con la estructura, y a partir de ahí se realizaron equipos multidisciplinarios con alumnos tanto de ingeniería como diseño y de arte, y el apoyo de los alumnos de medicina que habían cursado ya la materia para pues poder contribuir con su conocimiento y cómo ellos aprendieron y cómo ellos vivieron cada uno de estos temas y qué fue lo que más se les dificultó. Empezamos a hacer un proceso de ideación, el ver cómo podemos explicar de la manera más sencilla estos conceptos complejos, si era necesario dividirlos por partes, por submódulos, por pequeños contenidos que pudieran ser transformados en materiales bidimensionales con diferentes texturas y relieves o materiales tridimensionales. Hicimos uso de muchos recursos, desde modelar con plastilina las figuras y después escanearlas en 3D. Ahí en Mosla también nos apoyaron con el escáner 3D para luego pasarlas a la computadora, afinarlas, limpiarlas y volver a imprimirlas en 3D para generar materiales físicos. Hasta el uso de tecnología como láser, tecnología como routers CNC o como pues impresoras 3D para ir generando diferentes modelos, hacer pruebas. Iniciamos con etapas de validación de los primeros modelos con los usuarios potenciales y también con algunos expertos. Nos visitaron diferentes doctores que nos fueron dando retroalimentación sobre la secuencia didáctica, sobre el uso de los materiales, sobre las texturas,
el que no fuera a lesionar las huellas dactilares, por ejemplo, de las personas, las texturas que estábamos utilizando, el cómo dar seguimiento entre un material y otro, utilizando los mismos códigos de textura, de color, de relieve, para que hubiera una conexión de esta parte evolucionó de esta manera y en el siguiente material se viera cómo es ahora, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy interesante, muy enriquecedor, donde los alumnos de todas las disciplinas han desarrollado sus competencias disciplinares, pero han aprendido de otras disciplinas y han desarrollado también competencias transversales. Y pues ha sido un proceso complejo, pero muy bueno y pues que aún no termina, ¿verdad? Estamos en la validación, ahora sí en un espacio de clase que el doctor Jesús Rodríguez nos apoyó en hacer esta validación con sus estudiantes. Y como comentaba Marce, pues estamos en la parte de evaluar los resultados y para pues tomar decisiones de qué mejoras hay que realizar en los modelos y cómo podemos seguir utilizándolos pues en otras clases, invitar a otros profesores a que los utilicen y los prueben. Y pues agradezco mucho la oportunidad de estar en este proyecto porque me ha encantado la experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Gris, porque sin tu apoyo y tu ayuda sería todavía más complicado. El proceso, como dice Gris, la convocatoria hacia los alumnos, el modelar desde lo que es por medio de plastilina, de formatos o prototipos en madera, con cartón, con gris pardo, con colores, con dibujos. Ha sido una infinidad de modelos, prototipos que han hecho y que hemos hecho en conjunto hasta llegar a ir aterrizando ya esta idea, este proyecto, los primeros productos que han salido. Aquí en la parte inferior se ve cómo está el disco bilaminar, cómo se va haciendo la neurulación paso a paso, el regresar prototipos que les faltaba una cosa, que les faltaba otra cosa y no daba la idea correspondiente. Ha sido mucho trabajo el hecho de poder seleccionar en base a los objetivos y las competencias de la materia qué tema y qué punto específicamente, qué modelo nos puede servir para poder explicar cada uno de los temas y su secuencia. Aquí hay desde el inicio de cómo se hace la segmentación, la fecundación, de cómo se va haciendo la gastrulación, desde los modelos de prototipos iniciales, cómo van avanzando, hasta cómo se pudo, por un comentario que hizo la doctora Marcela de la utilización de la TTT, de cómo podía ser más fácil. Ella nos comentaba por qué no utilizamos códigos QR, ¿sí? Es más fácil y la tecnología no es tan complicada con una máquina de TTT para cada alumno porque no las teníamos. Entonces, uno de los alumnos que nos ha apoyado impresionantemente en esto es Johnny Arevalo, uno de los chicos de ingeniería, así como Alex Treviño, uno de los chicos del área de medicina, en base a grabar audios y demás, haciendo que estos modelos 2.5D puedan tener ya audio, que tengan los relieves, las texturas en base a la expertise de Griselda, de Gris, de decir, manejar colores para que todo sea igual, manejar texturas para que todo sea igual, manejar para que el conocimiento, utilizar la visión, utilizar el oído, utilizar los alumnos que tienen todos sus sentidos, poder llevar a cabo y que les puedan servir estos modelos. En un repaso que hizo el doctor Chuy en el área de Innovation, se citó a los alumnos para poder que todos tuvieran la experiencia con los modelos. Yo aquí me llevé modelos al aula para que lo pudieran tener tanto la alumna que tiene la discapacidad visual como todos los alumnos en general, y obviamente el escuchar los audios. Se hizo por medio de un Forms, un piloto, vamos a decirlo así, muy rápido. Fueron pocos alumnos, 19 los que tomaron esto, pero obviamente se tiene que hacer más avanzado. Aquí nada más copié y pegué lo que vienen siendo los resultados. Se tienen que trabajar las estadísticas por obvias razones, porque todavía nos falta todavía este periodo y el próximo periodo. En cuestión a los comentarios que nos decían los chicos, ¿sí? De qué les había parecido a ellos. Uno de los comentarios decía, recomiendo seguir usando los colores y mantenerlos consistentes a todos los modelos, ya que ayudan muchísimo. También las diferentes texturas fueron de mucha ayuda.
me parece una excelente idea, tenía noción sobre el proceso embriológico, pero gracias a los modelos resultó más comprensible para mí. En mi opinión es un proyecto increíble, da mucho valor para la comunidad TecSalud. Mi única recomendación sería continuar con este proyecto para producir la mayor cantidad posible de modelos y mejorar la experiencia de aprendizaje de la materia de embriología. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue obviamente, vamos paso a paso, vamos avanzando. Es un camino un poquito largo, tenemos que ir despacio, pero sólidamente, esos pasos que sean firmes. Ya tenemos un equipo trabajando, ¿sí? Esto es para obviamente seguir avanzando, seguir madurando el proyecto, seguir avanzando en cada una de las fases y obviamente con lo que se está trabajando empezar a hacer las publicaciones correspondientes que como equipo nos ponemos de acuerdo en cuestión a la participación de los diferentes congresos. Uno de ellos, el que tenemos más cercano, es el del segundo Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Obviamente por el área de Impulsando la Inclusión se van a manejar ahí algunos temas y seguir con el apoyo del proyecto que nos está fondeando y obviamente esto va también hacia dirigido hacia el área de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el capacitar a los profesores para que puedan utilizar estos modelos y que lo puedan utilizar los alumnos, ¿sí? De una forma más sencilla, más fácil, como dice la doctora Marce, no nada más en este semestre o en este periodo que cursó la alumna la unidad de formación de embriología, sino para que todos los alumnos tengan el camino libre para poder utilizar estos modelos que tanto hemos trabajado y tanto esfuerzo nos ha costado para poderlos sacar adelante y que lo puedan utilizar y puedan ser para su aprovechamiento en la enseñanza-aprendizaje de ellos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosy, Marcela y Griselda, que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, y también a cada uno de los colaboradores que participaron en este proyecto que ustedes lideraban. Muy bien, les agradecemos a cada uno de los ponentes que el día de hoy amablemente compartieron con nosotros. Sin duda, cada una de sus experiencias nos enriquecen y nos motivan no solo a innovar, pero siempre buscando el bienestar de cada uno de nuestros alumnos. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestra sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo externen, ya sea mediante nuestro chat que tenemos activo en este momento, o bien, si gustan, pudieran levantar la mano para poder cederles la palabra. Veo una pregunta de la maestra Alicia Ocio y también la veo aquí conectada, doctora. Si gusta abrir su micrófono, con mucho gusto, para que los ponentes puedan responder sus dudas. Gracias, Marcela, qué amable. Sí, mi duda era cuando estaba hablando del licenciado Ayala sobre cuando están haciendo, por ejemplo, la medición de estrés o la detección de síntomas de depresión, por ejemplo, en alumnos, se requiere de consentimiento informado, porque mientras lo escuchaba pensaba en las cuestiones éticas de cómo implementar eso. Entonces sería en torno a eso. O sea, probablemente es toda otra conversación, pero esa es mi duda. Con gusto, si quieren puedo apoyar con la respuesta. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en realidad depende del uso que se le dé a los datos. Por ejemplo, si el uso va a ser en el aspecto disciplinar para una demostración para los alumnos, a lo mejor no sería tan necesario hacer toda una cuestión de un consentimiento informado, obviamente dependiendo del tipo de actividad que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en la clase de psicofisiología, como estábamos hablando de causar estrés en el alumno para identificar los cambios que puede haber, ahí sí se solicita un consentimiento informado que permite encuadrar en el contexto de la clase para qué se va a estar haciendo ese ejercicio y cómo va a ser respaldado por un acompañamiento por parte
de pues un psicólogo experimentado. Por ejemplo, si voy a hacer una demostración un poco más sencilla, en el sentido de, bueno, yo quiero que mis alumnos a lo mejor observen el efecto de subir al tercer piso y bajar al primer piso de aulas 2 en el ritmo cardíaco y visualizarlo, pues ahí a lo mejor no se tiene que hacer un análisis mucho más profundo, digo, un análisis, perdón, una acompañamiento, mejor dicho, más profundo, hablando de, bueno, vamos a hacer un consentimiento informado, sino depende del uso para el que se le va a dar. Obviamente, si se va a publicar un artículo, ahí sí tiene que haber un consentimiento informado completo, y casi en todas las escuelas lo solicitan también. Entonces, depende del uso que se le va a dar. Si es una cuestión muy observacional, para el contexto de los alumnos, no, pero si va a ser un proyecto, si va a ser una cuestión más avanzada, ahí sí. Ojalá eso responda más o menos la pregunta. Gracias, sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Y si no se animan, yo también quisiera hacer algunas preguntas también para nuestros ponentes. Primero que quisiera felicitarlos por las excelentes charlas del día de hoy. La verdad es que estoy muy contento y muy, bueno, no sorprendido, sino muy fascinado por estos proyectos que se están desarrollando, muchos en una etapa mucho más avanzada, y me gustaría a lo mejor hacerles algunas preguntas, si a lo mejor me lo permiten, tal vez de manera individual, y ya si quieren ustedes me pueden ir respondiendo. Me gustaría empezar con Irving. Particularmente quisiera saber cuál es tu perspectiva en relación al cambio de paradigma que viene con las tecnologías de la inteligencia artificial. Si quieres lo puedes a lo mejor enfocar hacia el ámbito educativo, pero puede ser hacia lo que sigue, que a lo mejor sí me quedó esta espinita que me gustaría que, obviamente nos van a platicar en el taller más adelante, pero ¿tú qué cambio de paradigma crees que viene con este tipo de herramientas como ChatGPT y cómo los profesores y las profesoras se pueden enfrentar ante estos cambios que vienen? Claro, la industrialización ya fue una muestra de esto, la entrada a la era industrial en donde era posible automatizar procesos, en donde solamente el ser humano con herramientas rústicas lograba generar nuevos productos, pues nos da un vistazo de lo que va a suceder en este momento, pero con tareas enfocadas a la cognición. Es decir, el poder automatizar y producir de manera muy rápida, en masa, actividades que hasta este momento eran exclusivamente del ámbito posible para realizar por un ser humano. Pero esto, claro, va a tener desafíos importantes, pero imaginémonos, y bueno, ahorita por tiempo a lo mejor no lo alcanzamos a comentar, pero una de las cuestiones que se está evaluando es cómo se utilizan ese tipo de herramientas para apoyarnos como docentes en las evaluaciones de los estudiantes. Te voy a poner un caso, un ejemplo de una herramienta, o bueno, son un grupo de herramientas, ¿verdad? Es un sector de la herramienta en las cuales el análisis de lo que el estudiante contesta, imaginémonos que está haciendo balance de una ecuación química o está contestando algún problema que conlleva matemáticas, físicas, que puede ser inclusive en clases de fisiología. Y las herramientas lo que hacen es, gracias al poder de detección de lo que está contestando el estudiante, aun y cuando se hace a mano alzada, categorizar las respuestas de los alumnos. Entonces, a lo mejor, y lo hemos notado como profesores, muchos estudiantes, tanto sus respuestas y partes o completamente el proceso, pues siguen exactamente el mismo camino, ya sea porque van por la respuesta correcta o porque cometen los errores más comunes de entendimiento del tema. Entonces, la herramienta nos ayuda a categorizar las diferentes respuestas y procedimientos y que podamos dar una retroalimentación a ese grupo de estudiantes de manera muy rápida, en lugar de tener que hacer la revisión uno por uno. El sistema aprende de eso y cuando, a lo mejor puede ser en otro periodo, tengas el mismo tipo de problemas y contesten los estudiantes, te recomienda la retroalimentación que tú has otorgado. Entonces no es una herramienta que revise sola, es una herramienta que lo que logra hacer es categorizar y tú como profesor en realidad decides la retroalimentación, sigue siendo igual de efectiva, sigue siendo igual de personalizada, pero te logra ayudar a reducir tu tiempo respecto a la retroalimentación del estudiante. Esto por dar un ejemplo, ¿no?
pero este tipo, las herramientas en general de inteligencia artificial, eso es lo que nos van a permitir, o sea, nos van a permitir acortar tiempos, hacer más, atender mejor a los estudiantes, enfocarnos en procesos. Los desafíos y lo que tiene que ver definitivamente con el aprender a utilizarlos para generar valor dentro de los marcos de ética o vaya, que estén inclusive dentro de los valores institucionales, ese es un gran desafío, pero como universidad, si volteamos los ojos a que alguien más arregle esa solución y todas las universidades hacemos lo mismo, pues vamos a estar a merced finalmente de las grandes corporaciones que sí tienen intenciones de monetización de la misma, ¿no? Entonces, creo que el cambio que se avecina es importante. Creo que el miedo que ha surgido en los ámbitos académicos, por ejemplo, con el lanzamiento de ChatGPT, lo que puede significar en cuanto a la generación de respuestas, de ensayos y demás, en realidad no es por lo que hoy en día hace, sino es por lo que en un futuro puede llegar a ser. Muchas gracias, Irving. Doctora Ana Ceci, no sé si tú por ahí tengas alguna pregunta o ya me sigo de largo con las otras que tengo. Bueno, nada más quiero preguntar algo rápido a la doctora Rosy y sobre todo que fue quien lo vivió más de cerca. Rosita, ¿cómo les fue con la alumna tal cual? ¿Cuáles son ahora sí que la experiencia de ella? ¿Qué es lo que ella les comentaba posterior a que estuvieron trabajando con esto? Sí, mira, la alumna tuvo muy buenos comentarios en cuestión de que si no hubiera tenido los modelos 3D y 2D, que ni siquiera ni de chiste hubiera podido entender lo que era la formación del tubo neural, por ejemplo, o de la línea primitiva o del disco bilaminar, pero como se los dábamos, y al momento de estar explicando, por ejemplo, el doctor Chuy le tomaba las manos y le iba explicando, como le iba explicando a todos los demás, pero él con el modelo y las manos de Fernanda, que así se llama la alumna, de ir tocando y ella como que asentaba de que, ya entendí, me explico. Entonces, o el momento de utilizar el audio también, de escuchar, ella iba tocando cada una de las estructuras y con el audio que se activaba, ya sentaba la cabeza como de que, ok, ya, y lo iba tocando porque el 2.5D tiene ciertos relieves. Y muy atinadamente, por eso es especialista gris en eso, ¿sí? En que todos los modelos tenían la misma textura para identificar una parte específica, ¿sí? Entonces se manejaban diferentes texturas y ya al momento de irlos tocando, iba entendiendo cómo iba haciendo la secuencia de cómo iba cambiando. Entonces hubo muy buenos comentarios de parte de ella, ¿sí? De que le sirvió mucho y le ayudó mucho. Sí pasó embriología, no tuvo ningún problema, pero incluso los alumnos que tienen todos sus sentidos al 100%, decían que ciertos temas se les había complicado entenderlos, pero que al momento de tomar esos modelos 2D y 3D como que, era esto, se ponía, era así, o sea, entonces nos dimos cuenta que fue muy enriquecedor el hecho de que los alumnos pudieran estudiar con los modelos de ambos, de 2D y 3D. Gracias, Rosy. Arturo, tu última pregunta. Perfecto, pues mira, aprovecho también para hacer una pregunta a Andrés, particularmente sobre, digamos, el proceso de capacitación que se requiere para la implementación de estas tecnologías en los diversos campus. Yo creo que ya tienen algunos ejemplos, tal vez esos ejemplos son de gente que está en Monterrey, pero pensando que la idea sería ampliar este tipo de tecnologías hacia los otros espacios, ¿qué tan complicado les resulta a ustedes como departamento poder apoyar a las profesoras en el diseño y en la capacitación de la utilización de estos equipos en cada uno de los sitios? Muy bien, gracias Arturo. Pues justamente parte del ejercicio que hacemos es un acompañamiento a manera de asesoría, o sea, inicia para poder obtener el dispositivo, primero tiene que haber una discusión de qué es lo que se va a hacer, identificar si ya existe una metodología que se va a seguir, si hay a lo mejor algún artículo científico en el que se va a basar la actividad que se va a estar llevando a cabo, y se da un acompañamiento, puede ser de manera digital o de formato presencial, donde se le va explicando a la persona qué tipo
aplicaciones tiene el dispositivo como tal. Aparte de eso, pues bueno, tenemos dispositivos aquí en Campus Monterrey, también en Campus Querétaro ya hay una zona biométricos con algunos dispositivos disponibles y también hemos tenido ejercicios donde de aquí de Mosla se envían los dispositivos para su uso en diferentes partes de México, en diferentes campus. Pero sí el detalle es que primero tiene que haber un acompañamiento, o sea, una asesoría, por lo pronto esa asesoría es directamente conmigo y una vez que ya se identifiquen los usos, se identifica para qué va a aplicarse, cuánto tiempo se va a poder utilizar, pues bueno, se puede hacer el envío. Por otro lado, también tenemos algunas ventajas de los dispositivos que tenemos o de las aplicaciones que hemos integrado al área de biometría, como es, por ejemplo, el análisis facial y seguimiento ocular a través de la web. O sea, uno de los aliados estratégicos que tenemos lo que hace es facilita hacer como un test, como si fuera vaya, como un test psicológico o también como un test de los que se usan en mercadotecnia, como una encuesta, ¿verdad? Pero es en conjunto con el análisis facial y en conjunto también con con eye tracking. Entonces, se habilita este tipo de programas para que se pueda utilizar esta tecnología y pues al final es el rostro, los movimientos del rostro, hacia dónde se enfoca la mirada, pues es parte de esta retórica que seguimos de biometría como tal. Entonces, se puede hacer ese acompañamiento y ahí es más sencillo en el sentido que no se tiene que enviar un dispositivo, sino que se puede hacer en formato en línea completamente. Entonces, esos son los tipos de integraciones que tenemos en relación a los dispositivos. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Pues bueno, les reiteramos el agradecimiento por su participación el día de hoy. Y para finalizar esta sesión, me gustaría hacerle la palabra a la doctora Marcela González Treviño, que es nuestra directora de Desarrollo Académico. Adelante, Marcela. Gracias, Arturo. Muy contenta por este arranque con grandes ponencias, con muchas ideas que esto va a servir para los profesores. Recuerden que la sesión se queda grabada y se las compartimos a los profesores que no pudieron acompañarnos. Sabemos la complejidad de los tiempos, sabemos que ahorita en CITES también está un poco complicado el tema de luz y demás. Entonces, pues bueno, esto se los haremos llegar para que mucha gente pueda llegar con ustedes, Irving y Andrés, a tocarles puerta con nuevas innovaciones y nosotros también los estaremos invitando más adelante para que puedan volver a participar con más estrategias, ¿verdad? Para ofrecerle a los profesores. Muy agradecida con ustedes. Gracias también a Gris por acompañarnos. Gris, para nosotros es un honor tenerte y hacer estas interacciones con otras escuelas que es pues en beneficio común de todos. Gracias, Geraldina, mismo caso, por tus iniciativas y por ser tan emprendedora. Y pues agradecemos la asistencia de todos los profesores que nos acompañaron y los esperamos en la próxima emisión el 25 de abril. Ahora sí que misma hora y misma liga Zoom, les haremos llegar la información correspondiente de los próximos temas que vamos a tratar en la sesión del 25 de abril. Nuevamente, muchas gracias a nuestros moderadores, gracias a los ponentes y gracias a los asistentes. Que pasen muy buenas tardes.